anatómica de la vía respiratoria. Las vías respiratorias grandes, obviamente, tienen una estructura ligeramente diferente de las vías respiratorias pequeñas, ¿no? En las grandes tenemos el cartílago, que le da una cierta resistencia. Por debajo de él se encuentra la capa muscular, importante, que tiene una distribución helicoidal, de tal manera que la contracción de los músculos modifica definitivamente la luz de los esquemas de las vías respiratorias. Por debajo de la capa muscular encontramos la submucosa con dos elementos importantes: las células califormes y las glándulas mucosas, muy importante en los mecanismos de obstrucción de la vía respiratoria, ¿ya? Y por debajo, la mucosa bronquial, constituida básicamente por un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? Este epitelio cilíndrico ciliado también se va a ir modificando, de tal manera que en los bronquiolos terminales solamente tiene una estructura de tipo cúbica, se transforma en cúbica, el cilíndrico se transforma en cúbico. Ahora, por otro lado, esta vía respiratoria tiene una fisiología muy interesante, ¿no? Entonces, la regulación de las vías, ¿no? Del calibre de las vías, aparte de los mecanismos de sostén que hemos mencionado, ¿no es cierto?, está influenciado por una serie de otros factores, ¿no? Entonces, independiente del efecto de la transmisión de la presión negativa intrapleural, ¿no?, el soporte propio del tejido que lo rodea también es un elemento que interviene en el mantenimiento del calibre de la vía, ¿no? Entonces, esto es modificado también por mecanismos neurológicos. Si ustedes recuerdan, el músculo visobronquial tiene receptores, ¿no es cierto?, del sistema autonómico, tanto receptores simpáticos como parasimpáticos. Esto es bueno que ustedes recuerden, porque la estimulación de los receptores alfa, ¿cierto?, alfa simpáticos, producen broncoconstricción, ¿no? Y la estimulación de los receptores beta más bien producen broncodilatación. Hay que tener mucho cuidado con esto porque disponemos en las farmacias, disponemos obviamente de medicamentos que pueden bloquear, ¿no es cierto?, hay los receptores beta y de repente podemos desencadenar un broncoespasmo en un paciente predispuesto, ¿no? Entonces, tener en cuenta, los receptores alfa adrenérgicos son broncoconstrictores, los receptores beta adrenérgicos son broncodilatadores, ¿no? Igualmente disponemos de estimulación simpática. La estimulación simpática produce más bien broncoconstricción. Y por supuesto también tenemos en la farmacia, tenemos obviamente inhibidores de la función parasimpática que usamos mucho como broncodilatadores, ¿no? Igualmente, además de estos receptores importantes, también se describe en las vías aéreas, se describen los receptores libres. Estos receptores libres normalmente no están expuestos, pero cuando hay un proceso de tipo inflamatorio, estos receptores libres son expuestos y la estimulación desencadena también un proceso de broncoconstricción, ¿ya? Estos receptores, que por cualquier tipo de inflamación, sea por agente físico o agente biológico, entonces son activados y es un mecanismo también que interviene como en la broncoconstricción. Acá tienen ustedes una represión anatómica, lo que se ha mencionado, ¿no? Importante, la parte cartilaginosa, que están en los bronquios grandes, pero posteriormente entonces pierde la presencia del músculo liso, que tiene una distribución, lo que se llama helicoidal, ¿no es cierto?, el aparato secretor de mucus y finalmente el epitelio, el endotelio, por supuesto, formado por las células cúbicas y, con la presencia de cilios. Esta es, obviamente, la estructura de un bronquio grande, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta broncoconstrictora excesiva, ¿no?, frente a diversos estímulos es lo que se denomina hiperreactividad bronquial. Entonces, si queremos definir hiperreactividad bronquial, es toda aquella situación en la cual el paciente responde de manera intensa con una broncoconstricción cuando se expone a estímulos diversos, que pueden ser estímulos físicos, estímulos químicos o estímulos biológicos. Todos ellos, obviamente, están mediados por inflamación. Entonces, la inflamación en sujetos completamente o especialmente en algunos sujetos con esta tendencia responden exageradamente con una broncoconstricción, ¿no? Entonces, este sistema o este mecanismo de hiperreactividad bronquial puede evaluarse exponiendo al paciente a diversos estímulos.
y también utilizando algunas sustancias químicas, como es la metacolina o la histamina, o también sometiendo a la persona a ejercicio físico, el cual va a determinar la inhalación de aire relativamente frío, ¿no? ¿No? Como ocurre en la hiperventilación, y el paciente va a responder con una broncoconstricción, ¿cierto? Siempre y cuando tenga esta tendencia de hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, tanto los fenómenos están relacionados, ¿no es cierto?, de la hiperactividad bronquial están relacionados con un mecanismo básico que es la inflamación. ¿Ya? De tal manera que si nosotros controlamos la inflamación, la hiperactividad bronquial de alguna manera puede disminuir, ¿no? Las teorías que pueden explicar esta tendencia a la hiperactividad bronquial, ¿no?, son de dos tipos, ¿no? Teniendo en cuenta que en algunas circunstancias da la impresión de que la hiperactividad bronquial es un desorden de tipo genético o familiar, ¿no? Entonces, pero también se ha determinado que infecciones virales tempranas en los niños pueden también generar, ¿no es cierto?, hiperactividad bronquial más adelante. O sea, la hiperactividad bronquial puede tener dos orígenes: un origen genético, familiar, o puede tener un origen mediante un proceso adquirido por una infección viral temprana, ¿no? Entonces, dentro de las teorías que explican la tendencia genética, se habla de un desbalance precisamente de los receptores que hemos mencionado, ¿no es cierto?, con una predominancia de la respuesta alfa frente a la respuesta beta, ¿no? Es una presunción de por qué un paciente puede estar genéticamente predispuesto a hacer una hiperactividad bronquial. Acá un esquema que resume lo que acabo de decirles, ¿no es cierto? La hiperactividad bronquial nosotros podemos probar, inclusive en el laboratorio, podemos probar mediante el uso de la metacolina, la histamina, o también mediante el uso, o hacer respirar aire frío en el paciente, ¿no? Todos estos mecanismos van a determinar o van a poner en evidencia este mecanismo de hiperactividad. Por supuesto, las personas que no tienen esta tara, obviamente no van a responder con broncoespasmo. Los pacientes que tienen esta hiperactividad responden de manera exagerada, ¿no es cierto?, con una broncoconstricción, ¿no? Entonces, si esto ocurre, ¿no?, estas pruebas que usamos, metacolina, histamina o la inhalación de aire frío, un paciente que tiene hiperactividad bronquial, ¿no es cierto?, va a producir un broncoespasmo bastante importante, ¿no es cierto?, ¿no? Y esto puede ser originado por estímulos químicos, por estímulos físicos, como hemos dicho, o también por estímulos de tipo biológico. Acá también se hace referencia a las dos posibilidades, ¿no? ¿Por qué el paciente puede tener hiperactividad bronquial? Hay una buena, como se llama, parte en la cual se trata de ver que existe una relación familiar, una relación de tipo genética en la hiperactividad bronquial, pero también se ha visto que se puede de alguna manera producir la hiperactividad bronquial por infecciones virales tempranas en el niño. ¿Ven? Todos estos mecanismos, sean químicos, físicos o biológicos, ¿no?, tienen como común denominador la inflamación, ¿no?, que genera todo el problema del broncoespasmo. Entonces, en la fisiopatología del hiperactividad bronquial tenemos una serie de mecanismos posibles, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, que pueden haber eventos bioquímicos que activan el músculo liso bronquial, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado la estimulación de los receptores, mecanismos que explican un mayor acortamiento del músculo liso bronquial, esto probablemente de tipo genético, fenómenos mecánicos que determinan el estrechamiento final de la vía aérea. Es importante, van a encontrar ustedes la hiperactividad, ¿no es cierto?, de los esquemas del aparato de secreción mucosa de la vía respiratoria, ¿no? Los fenómenos están asociados. La hiperactividad bronquial de la vía tiene posiblemente entonces un factor genético, ¿cierto? La inflamación de la vía aérea con edema, ¿cierto?, de la misma es el centro fundamental que va a producir este tipo de reacción, ¿no es cierto? Y por otro lado, el proceso inflamatorio, y esto ocurre en algunos tipos de patología, conjuntamente con los procesos inflamatorios existe un mecanismo de remodelación de la vía aérea, ¿no? La remodelación de la vía aérea significa una transformación de la vía aérea, ¿no?, por proliferación de tejido conjuntivo o tejido fibroso,
¿no? Eso es remodelación de la pared. Fundamentalmente los pacientes que tienen alteraciones persistentes de disminución del calibre de la vía, ¿no? Muy bien, esto es un, un esquema de lo que acabo de decirles. Miren ustedes el ejercicio, ¿no es cierto? ¿No? Puede originar tranquilamente hiperactividad bronquial, ¿no es cierto? La cual va a producir, obviamente, broncoconstricción, ¿no es cierto? Con una broncopatía obstructiva, ¿no es cierto? Que puede ser originado por cualquiera de los elementos que hemos mencionado. ¿Qué cuadros están relacionados con hiperactividad bronquial? Cuando queremos relacionar la hiperactividad bronquial, tenemos que pensar que pueden haber cuadros de presentación aguda y cuadros de presentación crónica. Los cuadros de presentación aguda están en las bronquitis obstructivas, ¿cierto? Y de manera no muy frecuente, y la bronquitis es la más frecuente, puede haber lo que se llama la bronquiolitis aguda. Esto es precisamente una infección viral de los primeros meses de vida o años de vida. Entonces, esto generalmente a veces termina en un cuadro de hiperactividad bronquial, ¿no? Y también se ha visto, ¿no? Esta hiperactividad bronquial generada por la injuria por inhalación de polvos, inhalación de biomasa fundamental, ¿no? En la forma de presentación crónica, la situación clínica más común que ustedes han escuchado seguramente es el asma bronquial, ¿no? Conjuntamente con el asma bronquial y también en presentación crónica tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y la inhalación de biomasa, que en última instancia, por supuesto, es un elemento que genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay algunos otros procesos que no son muy frecuentes, como son la alveolitis alérgica extrínseca, ¿cierto? Otro, la fibrosis quística y una infección micótica, la aspergilosis, con una forma clínica de presentación que se llama la aspergilosis broncoalérgica. Igualmente, los pacientes que han tenido problemas de tuberculosis pulmonar tienen una serie de secuelas que pueden obviamente presentar, tienen una forma de presentación con hiperreactividad bronquial. En consecuencia, las causas comunes de hiperreactividad bronquial están resumidas en esta parte baja, son bronquitis aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial y el pulmón secular tuberculoso, para nosotros es importante debido a la alta incidencia que tenemos de esta enfermedad. ¿Cuál es la presentación semiológica? Fácilmente ya ustedes pueden deducir si hay alteración en el flujo de aire, ¿no es cierto? Hay obstrucción del flujo de aire, entonces el paciente va a tener obviamente una alteración en la expulsión de aire fundamentalmente. Dijimos en alguna oportunidad que los problemas obstructivos de la vía respiratoria baja producen dificultades fundamentalmente durante la expiración del aire, ¿no? Y esta expiración del aire, ¿no es cierto?, por el estrechamiento de la vía respiratoria genera un ruido de tonalidad alta llamada silbido de pecho o sibilantes, ¿cierto? Del broncoespasmo es a veces la tos persistente, no productiva. Esto ocurre a veces en las noches, especialmente, ¿no? En los pacientes que tienen asma bronquial, ¿no? Ahora, dependiendo de la magnitud de la obstrucción de la vía, el paciente puede tener definitivamente diverso grado de disnea, ¿no? Eh, en ocasiones, debido al problema inflamatorio, no necesariamente, las crisis de broncoespasmo estar asociadas a la presencia de expectoración. Más aún teniendo en cuenta que un elemento que puede desencadenar una crisis broncoespástica de un paciente predispuesto son precisamente las infecciones por agentes biológicos de diversa naturaleza, virales, bacterianos, etc. Los signos podemos deducirlo también fácilmente, ¿cierto? Ya hemos mencionado, la expiración es la que fundamentalmente está comprometida y acompañada de la presencia de sibilancias, ¿cierto? La expiración está prolongada precisamente por la obstrucción, ¿no es cierto? Y debido a esta prolongación de la expiración, parte del aire inhalado se retiene y el paciente a veces no lo exhala de manera completa, de tal manera que el tórax permanece en estado, obviamente, de hiperinsuflación. Entonces el tórax se torna hiperresonante, un tórax distendido por incremento precisamente de la resistencia y el pulmón no puede evacuar completamente el aire que ha inspirado, ¿no?
Dijimos que uno de los cuadros representativos de la hiperactividad bronquial se ve en el asma bronquial, ¿no? El asma bronquial vamos a describir de manera rápida, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que es una enfermedad sumamente frecuente, ¿no? Tener en cuenta que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, ¿no es cierto? Que está asociado definitivamente a hiperactividad bronquial, ¿no? Y esta tendencia produce obviamente una respuesta exagerada de los bronquios frente a diversos estímulos. Estos diversos estímulos van a producir un broncoespasmo que es variado también, hay obstrucción bronquial episódica y la intensidad del episodio y la duración no puede variar de manera espontánea o por influencia del tratamiento. ¿Ya? Datos relevantes que hay que considerar en el asma bronquial. Primeramente, es una obstrucción bronquial reversible para diferenciarlo de otro proceso que vamos a ver más adelante, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Definitivamente, un paciente asmático tiene hiperreactividad bronquial, ¿no? Y hemos mencionado también, ¿no?, que la inflamación juega un papel importantísimo y seguramente ustedes van a ver cuando ustedes hagan ya la terapia del paciente asmático, tendrán que utilizar obviamente antiinflamatorios, ¿no?, corticoides fundamentalmente, ¿cierto?, para disminuir el cuadro de broncoespasmo del paciente, porque la inflamación es el elemento fundamental, ¿cierto?, que puede ser el origen o puede originar definitivamente el broncoespasmo precipitado por la exposición, como hemos mencionado, a alergenos, al frío o inclusive a cuadros de tipo infeccioso. Esta es la fisiopatología del problema de la enfermedad bronquial. Miren ustedes, el agente nocivo externo es un estímulo irritante de diversa naturaleza, ¿cierto? Va al epitelio bronquial, en el epitelio bronquial va a activar los mecanismos simples de defensa, ¿no es cierto? Esto puede originar un problema de tipo inflamatorio del epitelio, ¿no? Entonces, ese problema inflamatorio del epitelio, por supuesto, una respuesta defensiva es la hiperproducción de mucus, ¿no es cierto? Hipertrofia de las glándulas llamadas mucosas, ¿no es cierto? Edema de la mucosa, lo cual va a producir también, obviamente, asociado a la contracción o al espasmo del músculo respiratorio, va a originar un problema de obstrucción bronquial. La respuesta o el resultado de esta serie de fenómenos, ¿no?, va a determinar un incremento de la resistencia del paso al aire, una reducción del diámetro del tracto respiratorio, ¿no es cierto?, que a su vez genera mayor inflamación y el paciente entra en un círculo vicioso. El asma bronquial ya definitivamente, para tener en cuenta, es un cuadro bastante frecuente, ¿cierto? En promedio, 7% de la población adulta ha tenido o tiene definitivamente cuadros de asma bronquial, y los niños probablemente entre el 10 hasta el 15% de niños tienen este problema de asma bronquial, ¿no? Los niños están más predispuestos que las niñas, ¿no es cierto? Importante porque cuando se genera el asma bronquial de manera temprana en los niños, en la medida que las vías maduran, alrededor de los 10 o 12 años o 13 años, los pacientes que han sido asmáticos en la edad temprana a veces prácticamente se libran de este problema, ¿no? Pero en los adultos jóvenes afecta más a las mujeres. En los ancianos la frecuencia es igual tanto en hombres como mujeres. El problema es que cuando se inicia en el adulto o en el anciano, las crisis asmáticas son persistentes, ¿no? En los niños generalmente, como les he mencionado, teniendo en cuenta su grado de maduración alrededor de los 12, 13 años, las crisis asmáticas a veces se espacían o a veces desaparecen por completo, ¿no? ¿Qué alteraciones anatomopatológicas podemos tener en un paciente que tiene un problema de broncoespasmo, ¿no?, ya establecido, ¿no? Vamos a ver que producto del mecanismo inflamatorio, vamos a ver que hay una fragilidad del epitelio bronquial y una tendencia a la descamación precisamente del epitelio, ¿no? Por otro lado, el problema inflamatorio determina una infiltración por una serie de células, entre ellos eosinófilos, linfocitos, mastocitos. Importantes los mastocitos, porque los mastocitos están cargados de una serie de mediadores químicos que vamos a ver, ¿cierto? Por otro lado, la estimulación también por el agente nocivo va a determinar un aumento del grosor de la membrana basal, eso es lo que
mencionamos nosotros como remodelación de la vía bronquial, ¿cierto? Además, hay una hipertrofia del músculo liso bronquial e hipertrofia de las glándulas mucosas del bronquio, ¿no? Entonces, estos son los elementos que intervienen definitivamente en la disminución de la luz del tubo. Broncoconstricción por efecto de los músculos, edema de la mucosa, hipersecreción, ¿no es cierto? Que inclusive puede llegar a producirse tapones mucosos. Dentro de las células hemos mencionado que hay una serie de células prácticamente, pero las células más importantes son la presencia de eosinófilos. En los eosinófilos, en las crisis asmáticas, se ha visto que no solamente hay aumento de células eosinófilos en el bronquio inflamado, sino también se ha visto que hay un aumento de la producción en la médula y también hay una mayor atracción mediante citocinas, ¿no es cierto? Y un factor quimiotáctico que atraen básicamente los eosinófilos hacia la mucosa bronquial, ¿no? El problema es que los eosinófilos que son atraídos, de alguna manera, pueden activarse, de hecho, se activan en la mucosa bronquial y liberan una serie de productos que intervienen en los mecanismos inflamatorios y se hace de manera más intensa la inflamación, ¿no? La otra célula importante son los mastocitos. Los mastocitos tienen en su intimidad la presencia de una serie de transmisores, ¿no es cierto? Como la histamina, la serotonina, la calicreína, etcétera, que tienen un rol importante, ¿no es cierto?, en la fisiología de la obstrucción bronquial, porque tanto la histamina como la serotonina aumentan la permeabilidad vascular, aumentan obviamente la producción de mucus, ¿no? Y eso es el fenómeno que interviene adicionalmente en la disminución de la luz, ¿no? Del bronquio. Esta es la fisiopatología del asma bronquial, ¿cierto? En la fisiología del asma bronquial hemos mencionado la susceptibilidad genética, hemos dicho, ¿cierto? Por la presencia de la hiperactividad bronquial, ¿cierto? Y infecciones irritantes o alergenos de cualquier naturaleza, obviamente van a producir pues, la liberación de histamina, ¿no? Por otro lado, los mastocitos también, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Todos ellos van a producir, pues, obviamente, aumento de la permeabilidad, edema de la mucosa y también la presencia de otras células como los neutrófilos y los eosinófilos, ya hemos mencionado, ¿cierto? También interviene en el mecanismo inflamatorio. Entonces, células epiteliales, mucosas, también se estimula la producción de fibroblastos, activación de los mastocitos, macrófagos, ¿cierto? Y células inflamatorias, de tal manera que se produce, obviamente, una disminución de la luz, ¿no? De los bronquios por estos elementos: edema, hipertrofia del músculo y aumento del tejido conectivo, ¿no es cierto?, con tendencia a hacer una remodelación de las vías respiratorias. La manifestación clínica, obviamente, acá está, tos, sibilancias y disneas, ¿no es cierto?, en un contexto de hiperactividad bronquial, con todas las repercusiones, ¿no?, en la fisiología de la respiración. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado dos formas fundamentales de asma, ¿no?, que tienen tendencias, de acuerdo a la edad, a presentarse y con algunas características bastante precisas, ¿no? Tenemos un tipo de asma llamada asma intermitente o asma exógena, ¿no? Es aquella producida por la inhalación de alergenos. Eso es lo que ocurre fundamentalmente en las personas de menor edad, en los niños, ¿no? Entonces el paciente tiene episodios de disnea y sibilancias que son variables, ¿no? Alternados obviamente por periodos asintomáticos, ¿no? De predominancia en la infancia. La causa fundamental en estos casos es alergénica, ¿no es cierto? O a veces se llama por otros fenómenos, aire frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y la intensidad de la crisis es variable, pero son en cierta forma fácilmente controlables, de tal manera que tienen un buen pronóstico. Estos pacientes, niños, tienen una peculiaridad, que dentro de los antecedentes familiares ustedes van a encontrar problemas relacionados con reacciones de hipersensibilidad. Los hermanitos, los primos, etcétera, pueden tener rinitis alérgica, pueden tener dermatitis alérgica, ¿no es cierto? O inclusive de repente puede tener otro hermano que tiene también un asma bronquial. Entonces, esta tendencia se denomina atopía, ¿ya? Atopía.
Y en estos pacientes, si hacemos una determinación de las inmunoglobulinas, vamos a ver que hay un aumento, ¿no?, de la inmunoglobulina E. Este es el desorden básico de tipo genético heredado, ¿cierto?, donde los pacientes responden frente a la exposición de estos elementos con una producción incrementada de inmunoglobulina E, ¿no?, que es el desorden básico, ¿cierto?, desde el punto de vista genético. Frente a la disnea intermitente o exógena propia de los niños, ¿no es cierto? No absoluta, pero propia de los niños, existe lo que se llama el asma persistente crónica o asma endógena, que es más frecuente, obviamente, en los sujetos mayores, por encima de los 15, 18, 20 años, y en los ancianos. En estos casos, por supuesto, el cuadro clínico tiene como presentación tos sibilancias continuas, pero las crisis asmáticas tienden a ser mucho más severas, ¿no? La disnea variable aumenta en las noches, es obviamente más frecuente en los adultos. Los factores desencadenantes generalmente son cuadros inflamatorios de tipo más bacteriano o de tipo viral, fundamentalmente, ¿no? También los cambios climáticos, los cambios de ánimo, y tiene un peor pronóstico. Entonces, en estos pacientes no existe lo que denominamos atopía que vimos en el grupo anterior. Tampoco en estos pacientes, si hacemos determinación de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas E están dentro de límites normales. Entonces, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿correcto? Estas son las dos variantes importantes, ¿no? Acá tienen ustedes la secuencia del asma bronquial, ¿no es cierto? La inhalación, y hemos mencionado inhalación, hiperactividad bronquial, crisis obstructiva, inmediata y tardía. Estos son los factores que pueden tranquilamente determinar, desencadenar factores desencadenantes: asma, ejercicio, infecciones respiratorias, emociones, fármacos, reflujo gastroesofágico, menstruación y embarazo, ¿correcto? El asma alérgica que hemos mencionado, hay un desorden de tipo genético y se piensa que este defecto radica en el cromosoma 11, ¿no es cierto?, con una producción excesiva de inmunoglobulina E por linfocitos B, ¿no? Esta liberación de inmunoglobulina E obviamente va a activar los eosinófilos y mastocitos y van a provocar la liberación de los diversos mediadores químicos, histamina, serotonina, que hemos mencionado que intervienen en la fisiología de la hiperreactividad de la broncoconstricción. La atopía y la hipertrofia bronquial parece que se heredan de manera independiente, ¿ya?, pero tienden a veces a expresarse de manera conjunta. Este solamente es un esquema para ver cómo se sensibiliza inicialmente la célula, ¿no? Frente a un alergeno se produce inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se pega a la pared de los mastocitos. Frente a una segunda exposición hay una reacción antígeno-anticuerpo en la superficie del mastocito, provocando la liberación de los mediadores químicos, ¿no? Entonces, la liberación de mediadores químicos va a determinar todas estas circunstancias de fenómenos: hiperactividad, hipersecreción de moco, vasodilatación, edema, ¿no? Va a producirse también tapón mucoso, daño epitelial, ¿no es cierto? Y hemos mencionado también que la inflamación pone en evidencia los receptores libres, ¿no es cierto?, que tienen efecto broncoconstrictor y el paciente tiene la crisis asmática. Esta es la fisiología del músculo liso bronquial en el asma. Ya hemos mencionado el alergeno, aumento de producción de inmunoglobulina E, se unen a los receptores, el mastocito, liberación de mediadores químicos. Acá tienen los mediadores químicos: histamina, serotonina, leucotrienos, factores de necrosis tumoral, factores de reclutamiento de eosinófilos, etcétera. Todo ello va a producir una broncoconstricción. El otro problema que vamos a tratar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una situación en la cual hay una obstrucción permanente. Acá no hay episodios, es la obstrucción permanente y progresiva de la vía aérea, ¿no? Ese conjunto de entidades que tiene como común obstrucción persistente del flujo aéreo, ¿no? Entonces, esto tiene tendencia a incrementarse, o sea, no hay remisión, a diferencia del asma bronquial. Entonces, este término de EPOC incluye dos procesos: bronquitis crónica y enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, no es necesario ya hacer la diferenciación entre bronquitis crónica y enfisema, porque generalmente el paciente con EPOC tiene las dos cosas, ¿no? Otras enfermedades que pueden ocasionar son la fibrosis quística, bronquiectasis y la bronquiolitis obliterana. Este es el mecanismo fisiopatológico.
Se debe básicamente a la exposición crónica frente a partículas nocivas que genera un estrés oxidativo tremendo y una inflamación pulmonar, ¿no? Con la generación de proteinasas. Las proteinasas que van a producir destrucción del tejido elástico pulmonar y por eso obviamente se va a producir una alteración anatómica severa de la vía respiratoria, ¿cierto? Es irreversible y más bien es progresiva. Esta es la secuencia de situaciones: enfermedad pulmonar inflamatoria crónica, obstrucción crónica de la vía aérea, ¿no es cierto? Y producida por una serie de situaciones. Tabaco, obviamente también hay una situación en la cual hay unos factores genéticos con deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es más frecuente, obviamente, en los sujetos mayores, ¿no es cierto? Los síntomas son los mismos que hemos mencionado, solamente que no hay liberación completa. El paciente siempre tiene y la enfermedad tiende a ser más bien progresiva, ¿no? Este es el mecanismo fisiopatológico. Los elementos que producen esta situación, los factores que producen esta situación generan una serie de daño permanente, persistente, ¿no es cierto? Por la presencia de células inflamatorias, se libera una serie de, pues, llama de mediadores químicos, ¿no es cierto?, que producen también, obviamente, la disminución de antiproteasas como la antitripsina 1. Recuerda que la antitripsina 1 está evitando que se destruyan las células o las fibras de tipo elástica. Entonces, como no tienen antitripsina 1, hay disminución de antitripsina 1, entonces las células elásticas fácilmente se alteran, ¿no? Se eliminan, ¿no? Entonces, todo esto va a determinar entonces una persistencia de la obstrucción, ¿cierto? Una reacción inflamatoria, broncoconstricción y esto sí, una remodelación bronquial que es irreversible y más bien progresiva. Esto es el mecanismo fisiopatológico, miren ustedes, los agresores inhalados, la respuesta inflamatoria, daño del epitelio respiratorio, estimulación de las fibras nerviosas expuestas, las fibras obviamente receptores de adaptación rápida y la liberación de mediadores químicos que va a producir todo el cuadro de remodelamiento y obstrucción permanente. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Hemos mencionado proceso de reparación del tejido, formación del tejido cicatrizal, estrechamiento de la luz persistente y limitación del flujo aéreo. El otro cuadro que queremos está implicado dentro del EPOC es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, ¿no es cierto?, es una alteración anatómica caracterizada por ruptura de las paredes alveolares. Paredes alveolares, o sea, las paredes distales al bronquiolo terminal, o sea, el bronquiolo respiratorio, se rompen las paredes y hay un aumento entonces del tamaño y obviamente disminución del área de intercambio, ¿no? Entonces está acompañado de cambios destructivos de las paredes de los alveolos. Ese es el enfisema pulmonar, ¿no? Es progresiva y crónica, hay destrucción progresiva de las paredes alveolares, ¿no? Y hemos mencionado que uno de los factores que regula o interviene en el mantenimiento de la luz del bronquio es precisamente la atracción de los alveolos. Entonces, como los alveolos están destruidos, el bronquio tiende a cerrarse, ¿no? Por eso este cuadro está dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema pulmonar tiene una fisiopatología muy más o menos parecida a la anterior, ¿cierto? La inhalación de humo, de cigarrillos, ¿no es cierto? Una susceptibilidad individual, el proceso inflamatorio con células de diversa naturaleza, liberación de una serie de mediadores químicos que va a producir daño de la matriz extracelular y ruptura de las células, como llaman, de las fibras elásticas y el enfisema pulmonar, ¿no? Dentro de las manifestaciones hay daño de la matriz extracelular, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, el pulmón está en casi posición inspiratoria porque ha perdido digamos, su tejido elástico, la retracción elástica está disminuida, ¿no es cierto? Y también hay una disminución del área de difusión. La distribución del aire es irregular, ¿no es cierto? Y hay un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión que va a conllevar a una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Esto es el paciente con síndrome enfisematoso, el cuadro clínico. En la infección va a tener el paciente una respiración que llama con labios cerrados, el enfisematoso, por eso le dicen el búfalo rosado. En las palpaciones, las vibraciones vocales están disminuidas. En la percusión, precisamente, hay una hipersonoridad y en la auscultación se puede encontrar expiración prolongada y sibilancias.
Hay dos patrones entonces de fisiológicos, ¿no? En el EPOC. El paciente con bronquitis crónica y el paciente con enfisema. El paciente con bronquitis crónica es el tipo A y el de bronquitis crónica el tipo B. El paciente con bronquitis crónica obviamente tiene tos productiva más de 3 meses por 2 años consecutivos. Esta es la base para el diagnóstico de una bronquitis crónica. ¿Ya? Paciente con tos productiva por más de 3 meses por 2 años consecutivos es el diagnóstico de bronquitis crónica. Estos pacientes tienen obviamente entre 40 y 45 años, la disnea es ligera, generalmente mucho tiempo después de que el paciente tiene el cuadro bronquial, la tos es temprana, sí, hay frecuentes infecciones a repetición, hay producción de mucos importantísimo. El paciente puede hacer, obviamente, una hipertensión pulmonar. Cuando hace hipertensión pulmonar, sobrecarga se llama la función del ventrículo derecho y el paciente puede hacer un cuadro que se llama coro pulmonar. A diferencia del tema del bronquítico crónico, el enfisematoso, obviamente, es un paciente que puede tener la misma edad más o menos, pero la disnea se presenta de manera temprana. El paciente no tiene tos o si tiene tos, la producción es muy escasa, ¿no es cierto? Y obviamente el paciente no tiene cuadros infecciosos repetidos y la insuficiencia respiratoria fácilmente progresa, ¿no es cierto? Rápidamente progresa a diferencia del anterior, ¿no? Entonces, el tipo A y el tipo B. Acá tienen algunas diferencias que ya hemos mencionado. El soplador rosado o de tipo enfesematoso, disnea progresiva, tos escasa, hiperdistensión pulmonar, ausencia de cianosis, ruidos respiratorios apagados, presión. Como les he mencionado, acá en este caso hay un incremento de la resistencia vascular pulmonar que sobrecarga el ventrículo derecho del pulmón, el ventrículo derecho del corazón, que puede conducir a una insuficiencia y ese fenómeno se denomina coro pulmonar. ¿Ya? El coro pulmonar obviamente está acompañado de edema de miembros inferiores y esa es la diferencia entre el tipo A y el tipo B de esta patología. Nuevamente acá una síntesis de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El tipo A corresponde al enfisematoso, el tipo B que corresponde al bronquítico crónico. ¿Ya? Acá tienen ustedes una imagen, precisamente, miren ustedes al lado izquierdo, el paciente soplador rosado, tipo A, ¿no es cierto? Paciente adelgazado, paciente obviamente rosado, precisamente por ese tema del soplador rosado, ¿no es cierto? ¿No? Y obviamente con una tremenda dificultad respiratoria que tiene el paciente. Mientras en el otro lado está el tipo B, ¿no? El bronquítico crónico, paciente es grueso, ¿no es cierto? Miren ustedes el tinte inclusive ligeramente cianótico, él está con un pañuelo y y una escupidera en la mano, pues, está demostrando de que el paciente tiene cuadros infecciosos de repetición, ¿no es cierto? Y seguramente este paciente puede tener, como les he mencionado, sobrecarga ventricular derecha y el paciente puede ser tranquilamente un coro pulmonar crónico. Y finalmente las conclusiones que quería que ustedes tengan en cuenta, el síndrome de hiperactividad bronquial pues obviamente es frecuente, ¿no? Entonces la causa más frecuente de hiperactividad bronquial, ¿no? De presentación aguda es la bronquitis aguda. Y las causas más comunes de hiperactividad bronquial crónica son el asma bronquial intermitente o asma crónico reagudizado y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La diferencia básica ya hemos mencionado. En el asma bronquial, el cuadro remite. Hay episodios de completa normalidad, tanto clínica, inclusive como fisiológica. Mientras que en el paciente que tiene EPOC no hay remisión, siempre persiste el cuadro de obstrucción y más bien es progresiva. ¿No? Es progresiva. Nuevamente, el paciente que tiene enfermedad pulmonar bronquitis crónica, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene tendencia a tener tos persistente. El diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico de tipo clínico semiológico, ¿no? Ya mencionamos, paciente que tiene cuadro bronquial, ¿no? Que dura 3 meses por 2 años consecutivos, eso es el criterio para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? También dijimos que hay otros elementos que no son, o otras patologías que no son muy frecuentes y que a veces no le damos importancia, ¿cierto?
y que puede presentarse bajo la forma de obviamente, de obstrucción de la vía respiratoria. Y ahí tenemos, obviamente, el pulmón secular por tuberculosis, ¿no? Y la enfermedad producida por inhalación de biomasa. Y precisamente en el hospital tenemos un paciente con inhalación de biomasa, ¿no? Que son las condiciones frecuentes, ¿no es cierto? Pero generalmente no le damos a veces mucha importancia y es subdiagnosticada, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Que quería que ustedes tengan en cuenta para terminar la exposición de la tarde. Nuevamente, con las disculpas del caso, ya terminamos. Seguramente el próximo docente está por empezar la clase. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctor. Gracias.